Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo desactivar importar datos dinámicos. Bien, ¿qué es esto? Disponemos de una tabla con los agentes y sus ventas. Vamos a hacer una tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica, en una hoja nueva. Aceptar. Nos traemos los agentes a las filas y las ventas a valores. Bien, si ahora quisiéramos operar con un valor de una tabla dinámica, nos encontramos con esto: importar datos dinámicos. ¿Qué pasa con esto? Que está importando los datos de una tabla y por lo tanto, en cuanto varíe, se romperá la fórmula, puesto que variará la celda y los valores que tenga. Para ello tenemos que desactivar importar datos dinámicos. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Atrás nos posicionamos dentro de la tabla, nos vamos a analizar tabla dinámica y aquí en opciones, generar, importar datos dinámicos. Lo desactivamos y ahora cuando queramos realizar una operación ya no lo está considerando como un valor de una celda. Por lo tanto, podemos realizar cualquier operación. Arrastramos y ahora sí, aunque cambie el valor, va vinculada la fórmula a una celda en concreto, no a un rango de una tabla dinámica. Esto es desactivar importar datos dinámicos. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.